Caminando por el Espíritu, ese es el tema de este día. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5 y verso 25. Lo tiene, me dice amén, o si ya escaneó el código. Dice así la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición tan maravillosa, precioso Dios, que tú nos das, del poder meditar en tu palabra, leerla, explicarla, precioso Dios, y comprender por medio de tu Espíritu lo que tú nos dices en este tiempo, Señor, para que podamos así caminar por tu palabra, Señor, por lo que tú nos muestras, por lo que tú nos dices. Señor, tú tienes para nosotros un plan y un propósito, precioso Dios, el cual nosotros queremos descubrir en tu palabra, bendito Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te ruego que tú, oh Dios de la gloria, te muevas por medio de tu Espíritu Santo en este lugar, trayendo, Señor, convicción a nuestros corazones, incrementando, Señor, nuestra fe, precioso Dios, y nuestra confianza en ti. Y así, oh Dios de la gloria, vivamos no por lo que miramos, sino por lo que hemos creído y tú nos has hablado en tu palabra, precioso Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos esta mañana, que podamos salir de este lugar, oh Dios de la gloria, no siendo los mismos, sino algo, Señor, haya sido transformado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y nos ayude, precioso Dios, a caminar siempre conforme a tu voluntad y hacia el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. La vida, mis hermanos, suele ser, yo diría en la mayoría de ocasiones, como rutinaria, como muy predecible, ¿verdad? Nuestra vida se puede convertir en algo muy predecible. Nosotros ya sabemos a la hora que nos tenemos que levantar qué días y cuáles son las actividades diferentes que tenemos que realizar. Usted regularmente, si tiene un trabajo con un horario, pues usted dice: yo tengo que levantarme a esta hora para poder presentarme a trabajar, y ya sé que a las 10 de la mañana voy a tener un break, y ya sé que a las 12, 1 voy a tener el tiempo para almorzar, y ya sé a la hora que voy a salir, voy a regresar a la casa, y bueno, se convierte como en algo que simplemente da vueltas. Pero las cosas que dan vueltas realmente nunca llevan a ninguna parte. Realmente no nos están llevando en ninguna dirección. Si usted da vueltas y vueltas y vueltas, usted no está yendo para ninguna parte. Y cuando la vida es así, hermano, cuando es simplemente dar vueltas, pues no estamos caminando, no estamos avanzando hacia ninguna parte. A veces en las familias suelen haber círculos también, donde una persona camina y da vuelta, y luego como que los hijos siguen ese mismo patrón, y realmente no estamos, una vez más, llegando a ningún lado. Ahora, como cristianos, hermano, tenemos una ventaja, y es que en el Señor tenemos la oportunidad de salir de la rutina cuando somos guiados por el Espíritu. Cuando alguien nos dice: no, salte de la rueda, salte de estar dando vueltas, y comienza a caminar en la senda que yo te voy a marcar. Y ahí es donde la cosa se vuelve más emocionante. Ahí es donde la cosa se vuelve maravillosa, hermano, porque cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos marca a nosotros el camino, ciertamente no es un camino fácil, ciertamente no es un camino que en todo momento será cómodo, pero lo que sí podemos estar seguros es que hay gozo, hay paz, hay alegría cuando sabemos que estamos caminando en la senda que Dios nos ha marcado. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, Pablo hablaba y decía a los Gálatas que nosotros tenemos que, ya que estamos viviendo en el Espíritu, entonces tenemos que caminar también en el Espíritu. ¿Por qué es importante caminar por el Espíritu, hermano?
Porque cuando nosotros caminamos por el Espíritu, y es una buena manera también de saber si nosotros estamos en ese camino, es que tiene que dar fruto. Es decir, la vida que está caminando por el Espíritu da fruto. Yo puedo creer en Cristo Jesús, yo puedo decir, bueno, yo soy un cristiano porque creo en Cristo Jesús, pero no es lo mismo ser un cristiano que caminar como cristiano. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, para vivir por el Espíritu tenemos que dar fruto. Gálatas 5:22, unos versos antes, dice, mas el fruto del Espíritu es, todos lo sabemos casi de memoria, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ¿qué es caminar por el Espíritu, hermano? Es cuando este fruto, el fruto del Espíritu de Dios, que es el amor, porque una vez más lo repito, no son frutos del Espíritu, sino es un fruto. El fruto es el amor. Cuando yo amo, cuando yo disfruto del amor de Dios, entonces puedo compartir el amor de Dios. Y al vivir en el amor de Dios, entonces yo puedo tener gozo. Yo me puedo gozar en medio de cualquier problema cuando yo tengo el fruto del Espíritu de Dios. Usted puede gozarse en cualquier circunstancia cuando usted tiene el fruto del amor de Dios, cuando usted entiende que usted es amado, que usted es amado por Dios, cuando usted entiende realmente el pasaje que nos sabemos de memoria también, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entendemos que Dios nos amó y Él nos dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando yo soy consciente del amor de Dios en mi vida, en todo momento, hermano, entonces es que yo puedo gozarme aún en las dificultades. Decir, hay alguien que me ama, hay alguien que no quita su mirada de mí, hay alguien que tiene su mano extendida en todo momento hacia mí, hay alguien que me abraza en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no haya quien físicamente te abrace, Dios te abraza, hermano. El Espíritu de Dios te abraza. Por la fe tú puedes recibir esos abrazos del Señor. Entonces eso permite que tú te puedas gozar. Hay paz en mi corazón. Caminar por el Espíritu. Cuando caminamos por el Espíritu tiene que haber paz, hermano. Toda ansiedad debe irse de nuestra vida. En un tiempo, hermano, fíjese, nosotros deberíamos de aprovechar este tiempo para testificarle al mundo. Porque en un tiempo donde el mundo padece de tanta ansiedad, en un tiempo donde el mundo está sufriendo con este mal, hermano, que es la ansiedad, el mundo está ansioso. Hay tantas cosas que nos provocan a nosotros ansiedad hoy día en el mundo, los medios de comunicación, las redes sociales, hasta los juegos a los jóvenes les provocan ansiedad. ¿No los ha visto usted a veces? De veras, es increíble ver a un muchacho y ¿qué pasa? Es que no lo he podido matar. Todo eso, hermano, causa ansiedad. Entonces, en medio de toda esa ansiedad que hay en el mundo, nosotros podemos demostrar que nosotros no caminamos por lo que el mundo nos dice o nos muestra, sino caminamos por el Espíritu de Dios. Y eso se nota en la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros tener paz en medio de un mundo, hermano, atribulado como el que nosotros vivimos? ¿Cómo podemos? Solamente si caminamos por el Espíritu podemos experimentar esa paz. Bueno, y nos vamos un poquito más rápido. La paciencia. Ay, la paciencia, hermano. Y esto lo voy a decir suavecito para que se note que es pacientemente que lo estoy explicando, ¿verdad? La paciencia. Uy, cómo cuesta esperar. Cómo cuesta. Mire, a cada rato vemos quizá en las noticias donde la gente se pelea en los aeropuertos cuando les dicen que un avión no está listo para salir, hermano.
Cuando pasa eso, uno inmediatamente comienza a sentirse así como que quiere perder la paciencia, o quizá usted está esperando una luz o tiene que ir a alguna parte y ve que la gente está como que ellos no van con usted, ¿verdad? Entonces ellos no tienen la prisa que usted tiene y usted dice, ¿cómo no tienen la misma prisa que yo tengo? Yo quiero llegar al lugar donde debo llegar. Y hermano, ¿cómo cuesta tener paciencia? ¿Cómo cuesta tenerle paciencia al prójimo? No, aquí puros santos, hermano, pura gente con paciencia. Santos en proceso, ¿verdad? ¿Cómo cuesta tener paciencia? Pero el que camina por el Espíritu tiene paciencia, benignidad, bondad, la fe. No hay que perderla, hermano. Hay que seguir creyendo en el Señor, aunque la gente diga, aunque la gente se burle, aunque algunos digan que Cristo es un mito, que es una historia que alguien se inventó, que es simplemente mitología israelita, hermano. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús, no solamente porque alguien nos enseñó, sino porque hemos visto su obra en nuestros corazones, y eso mantiene nuestra fe siempre viva, hermano. Y creemos en el Señor, y creemos en su palabra, y creemos lo que Él nos ha prometido. Entonces, caminar por el Espíritu es emocionante, es interesante, es maravilloso, porque deja de ser rutinario. Yo puedo ver, o deberíamos nosotros poder ver, hermano, cómo Dios va haciendo cambios en nuestra vida, cómo Dios va bendiciendo nuestras vidas, cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios va rompiendo cadenas, cómo Dios nos va haciendo libres a nosotros. Qué sé yo, hermano, hay personas que a veces quizá, o de pronto nosotros tenemos que luchar con algo todo el tiempo y decimos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Y llega ese momento en el que el Señor nos libera, hermano, y nosotros decimos, gloria a Dios, ya no tengo esta lucha, tengo otras, pero ya por lo menos este enemigo ya está vencido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, veamos algunos ejemplos de hombres que caminaron por el Espíritu, hermano, y veamos qué nosotros podemos aprender para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, y de esa manera nosotros no solamente vivir por el Espíritu, porque vivimos por el Espíritu, pero caminar también por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Hechos, capítulo 16, versos 6 al 7. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora, para darle un poquito de contexto, Pablo y Silas salen a predicar, se van a Asia, se encuentran por ahí un joven llamado Timoteo, van, hermano, y cuando empiezan a querer ministrar en Asia, el Espíritu Santo comienza a ponerles obstáculo. El Espíritu Santo comienza a decirles, no, esto no lo van a hacer aquí. No, aquí no van a predicar. Aquí no lo van a hacer. Ahora imagínense, se tiene que tener una relación con el Señor íntima para poder, porque no es que solo a Pablo y a Silas les prohíbe el Espíritu o los detiene el Espíritu de hacer ciertas cosas. A nosotros también, hermano. El problema muchas veces es que nosotros no lo identificamos, y por eso es que perdemos la paz. Y por eso es que se nos acaba la paciencia, porque no entendemos que nuestras vidas están en las manos del Señor y Él es el que lo está rigiendo. A veces Él va a cerrar puertas, a veces las va a abrir, hermano. A veces Él va a permitir que ciertas cosas pasen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está abriendo quizá un camino para que nosotros podamos caminar. A veces se nos va a poner tan difícil y no vamos a poder identificar si
si no estamos en esa comunión con el Señor, de que ciertamente es Dios el que está guiando nuestras vidas. Si nosotros vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu y digamos, es Dios el que no está permitiendo que estas cosas se lleven a cabo. Entonces ellos, hermano, no se pusieron y dijeron, pero ¿qué está pasando? Por supuesto, vienen las preguntas, vienen las dudas. Pablo y Silas comenzaron a preguntarse, ¿por qué esto está sucediendo? Tiene que haber un propósito en todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en nuestras vidas, hermano. No que nosotros lo andemos buscando, porque a veces andamos buscando los problemas. Pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Si vivimos por el Espíritu, caminemos entonces por el Espíritu, diciendo, yo estoy en las manos del Señor, y las ovejas que están en las manos de Dios, nada ni nadie las puede arrebatar de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces Pablo comienza a preguntarse en su mente, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos entonces? Porque Pablo así había sido llamado a predicarle a los gentiles. Entonces él va a Asia, y en el área donde él se encontraba es lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí por la capital, por Ankara, era donde él andaba intentando hacer el ministerio. Y ahí era donde el mismo Espíritu le estaba poniendo obstáculo para que no lo hiciera. Ahora, la respuesta a las preguntas que Pablo tenía, en su momento Dios responde, hermano. Cuando usted y yo tenemos dudas sobre algo, preguntémosle al Señor. No hay problema. Eso no quiere decir que Dios nos va a responder en el momento, ¿verdad? Eso no quiere decir que a todos Dios nos va a hablar de la misma manera, porque para eso tenemos la palabra de Dios. Por eso hay que estar atentos a lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Por eso hay que leer la Biblia, no de manera rutinaria o simplemente dándole la vuelta, hermano, al día, sino que nosotros debemos tener la intención de que Dios nos diga algo. Señor, tengo muchas dudas, entonces revélame por medio de tu palabra lo que yo necesito saber. Entonces la respuesta al apóstol Pablo vino a través de una visión. Mire lo que dice los versos 9 y 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Cuando Pablo llega, porque imagínense recibir una visión y decir, bueno, yo quería hacerlo aquí en Asia, pero Dios está hablando y está diciendo, no es Asia. A través de ese macedonio, este hombre griego que se le presenta a Pablo en una visión, le dice, ven a Macedonia. Y note la manera en que la visión es recibida. Obviamente con mucha humildad, con mucha tranquilidad, el hombre dice, tú nos vas a ayudar, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora, cuando Pablo llega a Macedonia, juntamente con Silas, cuando llegan ahí, hermano, no se encuentran con este hombre, por lo menos no todavía. No saben todavía. Imagínense, yo me imagino que Pablo dijo, en cuanto lleguemos a Macedonia, por ahí va a aparecer este macedonio y va a decir qué es realmente lo que necesitamos hacer con él. De repente, de esta manera va a ser. Y ya ve que uno empieza como a fabricarse a veces la historia de cómo uno piensa que pudieran suceder las cosas. Sin embargo, se encuentra con un grupo de mujeres. No aparecen hombres, sino mujeres. Y bueno, había un propósito para estas mujeres, se convierten al Señor y es algo tremendo lo que ahí sucede. Ahora, eventualmente, Pablo descubre, hermano, la razón por la que el Espíritu lo estaba deteniendo y lo estaba enviando hacia otro lugar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le había cambiado Dios la dirección? Por la necesidad que había en Macedonia y por el plan que Dios tenía. Yo les expliqué en alguna ocasión que gracias a que Pablo hizo lo que Dios le mostró a través de esa visión, es que el Evangelio llegó a América. Porque por medio de Pablo, a través de
de ir a Macedonia, de ahí el evangelio comienza a irse por Europa. Eventualmente llegaría a España, llegaría también a Inglaterra. Y entonces, hermano, el evangelio originalmente fue llevado, más bien el catolicismo, a América, y posteriormente los ingleses llegarían a Estados Unidos, se establecerían acá y nos enviarían entonces los misioneros a nosotros. Entonces, cuando Dios tiene un plan, hermano, va más allá. Cuando Dios tiene una visión, va más allá de nuestra propia vida. Dios está pensando no solamente en ti, está pensando en tus hijos, está pensando en tus nietos, está pensando en tus bisnietos, en tus tataranietos y todos los que vayan a venir después. Dios tiene un plan y una visión para cada uno de nosotros y tiene un propósito que Él quiere cumplir. Ahora, es muy interesante, hermano, porque el macedonio eventualmente aparece, pero no aparece de la manera en que Pablo se lo esperaba. Porque ¿cómo le aparece el macedonio? Ven a ayudarnos, por favor, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y no aparece así. Note cómo él aparece. Pablo y Silas andan predicando y de repente aparece alguien ahí con espíritu de adivinación, lo liberan y se enojan los managers de esta persona, los meten presos. ¿Y sabe cómo aparece el macedonio en la vida de Pablo? No diciéndole por favor ayúdanos, sino dándole una tunda, decimos en Guatemala, una catimba, dicen los puertorriqueños, y lo azota. ¿Sabe quién era? El carcelero. Ese era, porque ese era el macedonio. Y lo golpea. Hermano, a veces nosotros no nos imaginamos cómo Dios de manera misteriosa va cumpliendo con lo que nos muestra a nosotros en visión. Note que no se lo mostró con un palo, qué sé yo, con un látigo diciendo: hey, ven a Macedonia, que el Espíritu te está mandando y aquí te estoy esperando, porque no era así. Hey, ven a ayudarnos a nosotros. Ahora pregunto, ¿necesitaba ayuda ese soldado, hermano? Ese carcelero necesitaba ayuda. Pero al principio, obviamente, él no lo sabía. Él no sabía que le había aparecido, quizá físicamente no se pareciera, pero él no sabía que en una visión alguien de ahí le había dado un mensaje de parte suyo diciendo: ven y ayúdanos. Y cuando Pablo está ahí, golpeado, hermano, golpeados, los ponen en la cárcel, les ponen un cepo, los atan con cadenas, y cuando está ahí, la Biblia dice que de repente la cárcel comenzó a estremecerse y a temblar, y cuando empezó a temblar, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, hermano, y el cepo se rompió. Hermano, cuando estás en la voluntad de Dios, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Cuando caminas por el Espíritu, la unción de Dios está sobre tu vida, y la unción rompe el yugo, la unción abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que puertas se les abran, hermano? ¿Cuántos quieren que cadenas se rompan en tu familia, en tu vida? Que ya no siga el círculo en la casa, que ya no siga es que así era mi abuelo también, que ya no siga es que la abuela era de esta manera, yo heredé de ella. Y hasta con orgullo lo dicen a veces, ¿verdad? La poca paciencia que tengo, de mi abuela lo tuve. Ahora, mire qué interesante, porque cuando se abren las puertas, el carcelero, que ya tenía problemas, que ya tenía pensamientos suicidas, de repente está a punto de matarse. Y Pablo de alguna manera lo entiende y le grita: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. No lo dice, pero implícitamente, hermano, tú eres parte del propósito en nuestras vidas.
A ti venimos a buscarte. No importa que tú nos hayas golpeado, no importa que tú nos hayas azotado, vinimos por ti. El que se apareció en la visión de Pablo era este carcelero que estaba con una necesidad profunda en su corazón, y Dios estaba usando a Pablo cada situación, el meterlos a la cárcel, el golpearlos, cada cosa que estaba sucediendo en su vida. Pablo, que caminaba por el Espíritu, decía: esto tiene que tener un propósito. Estos golpes no son por gusto. Esta metida en la cárcel no es por gusto. Tiene que haber un propósito. A alguien nos vamos a ganar en este lugar. Y comenzaron entonces a adorar a Dios, y comenzaron a alabar a Dios en la noche, y se olvidaron del dolor que sentían en su cuerpo por lo que les había sucedido, hermano. Y de repente, cuando le dijeron eso al soldado, el soldado dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ven a Macedonia y ayúdanos. Y ahí estaba la respuesta, Dios guiando al apóstol Pablo hacia ese lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. El apóstol Pedro, otro ejemplo. Había un hombre llamado Cornelio, ¿se recuerda? La mayoría de nosotros hemos leído eso en la Biblia. Y la Biblia dice que este hombre era muy generoso. Muy generoso. Él hacía ofrendas y hacía muchas caridades. Y hermano, cuando alguien hace eso de manera genuina, de su corazón, no para que alguien lo mire o para hacer alarde o para bajarle a los impuestos, cuando alguien hace eso de manera correcta, eso sube delante del Señor. Esas actitudes del corazón están delante de Dios, y eso obviamente favorece a la persona que lo hace. Cornelio era un hombre romano, era un soldado, un centurión romano. Él no pertenecía al pueblo de Israel, y sin embargo era alguien que simpatizaba con los israelitas, y entonces él cooperaba y él hacía y él ayudaba a la gente. Tenía un buen corazón, y esas ofrendas subieron a la presencia del Señor, de tal manera que Dios mismo se le aparece a él en una visión, o envía a alguien que le hable y le dice: ve a la casa de un tal Simón el curtidor, y ahí está un hombre llamado Pablo, tráelo a él. Entonces obviamente lo que Dios quería era que Pablo fuera y le predicara a Cornelio y a su familia. Entonces dice la Biblia que Pedro había llegado a este lugar que se llama Jope. Jope está cerca del mar, y este Simón curtidor tenía una casa ahí con vista a la playa, hermano, una cosa impresionante. Y de veras es bien bonito. Yo estuve en ese lugar y es bien bonito. Dicen que todavía está la casa ahí. No sé si será cierto, ¿verdad? Porque ya hace más de 2000 años eso. Pero es un lugar muy, muy bonito. Y Pedro, pues como todo ser humano, le dio hambre. Y como le dio hambre, dijo: yo tengo hambre, dijo él, ¿verdad? Y dijeron: bueno, pues vamos a prepararte algo de comer. Y mientras le preparaban la comida, hermano, no se llenó de ansiedad y perdió la paciencia, porque ya ve que el hambre también causa eso, sino que dice la Biblia que subió a la azotea y comenzó a orar. Y ahí en la oración, fíjese, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, véalo conmigo, 10 al 13, dice: y tuvo gran hambre, no cualquier hambre, gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora, Pedro se quedó perplejo con esta visión. ¿Por qué, hermano? Porque imagínense que ellos no podían comer de cualquier animal. Que si tenía la pata hendida, que si tenía, qué sé yo, la cola la movía de un lado. No, no es cierto, eso no. Pero no podían comer de todos los animales. Entonces de repente cae un lienzo, Dios explicándole de alguna manera la liberación que estaba trayendo sobre su propia vida.
Porque en su pensamiento, él, conforme a la ley, en su pensamiento religioso, decía, esto no se puede hacer, de esto yo no puedo comer. Pero entonces Dios, mostrando el nuevo pacto a su vida y explicándole de alguna manera, le muestra todos estos animales. Y él dice, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi estómago. Y entonces el Señor le da una respuesta y le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Lo que el Señor le estaba preparando su corazón, porque le estaba diciendo, vas a ir a la casa de un gentil, vas a ir a la casa de un romano, vas a ir a la casa del que ustedes han considerado perros, ¿verdad? Porque eso consideraba el judío al que no era judío, hermano, lo consideraba un perro. Y vas a ir al que tú no consideras que debería recibir el mensaje, y vas a ir y les vas a predicar la palabra. Entonces, obviamente no se lo da con esa misma explicación, pero le envía hacia allá, hermano. Mire lo que dice los versos 19 y 20. Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, note, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro desciende, se va a la casa de Cornelio, les predica la palabra, se convierten del más grande al más pequeño, hermano, y el Espíritu de Dios cae en ese lugar. Y Pedro se sorprende aún más, porque dice, ahora entiendo que el Señor no está haciendo acepción de personas, ya no es solamente un grupo, no es solamente un pueblo, ahora el Evangelio es para todos aquellos que lo quieran recibir, y el Espíritu de Dios caerá sobre cualquier persona que abra su corazón. Esa es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido receptores de su Espíritu, hermano. Hemos sido nosotros receptores del poder de Dios, para no solamente vivir por el Espíritu, sino caminar por el Espíritu y recibir la dirección que estos hombres recibían también. Necesitamos oír a Dios, necesitamos tener nuestros oídos espirituales desarrollados para escuchar lo que Dios está diciendo. El Evangelio no es una religión, es una relación con Dios, donde Dios nos habla y nosotros hablamos con Él, y Dios nos dirige y Dios nos dice lo que nosotros debemos hacer, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? ¿Es posible eso para nosotros si salimos de la religión? Sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Pedro, hermano? Sacándolo de la religión. La cosa cambió. Ahora eres dirigido no por tus ritos, sino eres dirigido por mi Espíritu. Y el Espíritu le dice, ahí vienen unos hombres, y no dudes en seguirlos. No dudes en hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Uno más, rápidamente. Felipe. ¿Se recuerda de Felipe? Se encontraba predicando en Samaria, hermano. Un avivamiento. Usted ha visto que los avivamientos, la gente, una de las características que tiene es que la gente no se quiere mover. ¿Se acuerda de la universidad? El más reciente que hubo en una universidad, hace un par de años atrás, unos 2 años creo que hace eso, que en una universidad comenzaron a adorar a Dios y se desató un avivamiento tremendo, porque la gente estaba ahí y no se iban, hermano. Creo que duraron como un mes ahí metidos adorando a Dios. Fue un servicio bastante larguito, ¿verdad? Duró un mes. Y yo me imagino que algunos iban, regresaban, pero la gente no quería salir de ahí, porque es bonito estar en la presencia del Señor. Es hermoso ver la gloria de Dios, es hermoso ver la mano de Dios actuando, hermano. Y más cuando es en nuestras vidas. Y mire, ese avivamiento puede ser en nosotros en todo tiempo. Dios debe seguir haciendo la obra. El que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener hasta terminarla. Eso debemos ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así se encontraba Felipe. Felipe se encontraba en Samaria, hermano, ahí donde habían rechazado a Jesús. ¿Se recuerdan? Al principio lo rechazaron porque no les gustó, que dijo que había que ir a Jerusalén, y ellos decían que era ahí, y usted sabe. Pero sin embargo se estaba desatando a través de Felipe este
tremendo avivamiento, hermano. Y la gente se convertía, los demonios, hermanos, salían huyendo, la gente estaba siendo liberada, se caían las cadenas, se rompían, hermano, las ataduras, se abrían las puertas. Era una cosa tremenda lo que allí estaba sucediendo, cuando de repente el Señor manda a Felipe a un desierto. ¿Qué es mejor, hermano? Que usted diga, bueno, yo voy a tener... Mire, hay gente que a veces le dice a uno, quisiera ir a tu iglesia a cantar, pero ¿cuántos son? Le dicen a uno, ¿verdad? Porque quieren que haya mucha gente, ¿verdad? Quieren que haya gente que aplauda, gente que grite. Y bueno, no estoy pensando en nadie, así que no estoy juzgando a nadie. Pero he recibido ese tipo de llamadas. Es bonito. Si uno va a predicar o si uno va a hacer algo, hermano, uno quiere que haya gente que lo va a escuchar, ¿cierto? Sobre todo cuando uno va a predicar, porque uno va a compartir la palabra. Y eso no está mal, que uno quiere que haya gente. Pero a veces Dios no solamente va a querer que nosotros nos paremos y hablemos a la multitud, sino que también a veces nos va a llevar al desierto para que le hablemos a una persona que necesita escuchar el mensaje de Dios. Entonces, no nos acostumbremos, hermano, a todo el tiempo tener que hacerlo donde alguien más nos está viendo, donde alguien más nos está aplaudiendo o está aplaudiendo a lo que nosotros estamos haciendo. Acostumbrémonos a oír al Espíritu, que a veces nos va a llevar a la soledad, que a veces nos va a meter en un momento de desierto, porque volvamos una vez más a lo que estaba sucediendo en Samaria. Era un avivamiento tremendo, el Espíritu de Dios se estaba moviendo, el ambiente debió haber sido, hermano, de mucha algarabía, de mucho gozo, de mucho, qué sé yo, lo que ahí estaba pasando era tremendo. Y de repente el Espíritu le dice a Felipe, te voy a llevar al desierto. Y lo lleva al desierto, hermano. Y era como para que dijera, ¿para qué me sacaste de la fiesta? Es como que a usted lo saquen de una fiesta, hermano, y se lo lleven, ¿verdad? A veces la esposa se desespera y dice, ¿y usted se quiere quedar? O al revés, el esposo dice, ya, vámonos, ya estoy cansado. Y usted tiene ganas ahí de seguir platicando, ¿verdad? Porque está muy a gusto. Así, hermano, estaba Felipe y de repente Dios lo lleva ahí. Cuando Dios te lleve a un desierto, no te desesperes. Algo Dios quiere hacer contigo. Tiene un propósito, quiere que seas testimonio. También los cristianos vamos al desierto. También los hijos de Dios vamos al desierto. Pero en el desierto encontramos propósito. En el desierto encontramos una razón, encontramos un porqué. No decimos, Señor, ¿por qué me has enviado a este desierto? ¿Por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué si yo estoy todos los domingos en la iglesia y hasta los miércoles de vez en cuando? Pero Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que yo esté en este lugar? No, más bien la pregunta debe ser, ¿para qué lo estás permitiendo, Señor? Porque seguramente tienes un propósito para mi desierto. Tienes un propósito para este momento en el que yo estoy viviendo. Y mire lo que dice Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora vea el verso 29 conmigo. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién iba en ese carro? Bueno, la mayoría de nosotros hemos leído esa parte de la Biblia. Iba un eunuco, iba un funcionario, no era cualquier eunuco, porque a veces uno dice, bueno, era un eunuco, ¿verdad? Por lo que representaba. Otro día le cuento quiénes eran los eunucos para los que no saben. Pero este no era cualquier persona, era realmente un funcionario, trabajaba para la reina de Etiopía. ¿Cuál era el propósito, hermano? Mire, este hombre iba leyendo en su carro, obviamente jalado por animales, iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada, hermano. Iba leyendo, se cree que iba leyendo Isaías, de hecho iba leyendo Isaías 53. Y entonces cuando él leía eso, él decía, pero no sé de quién está hablando, no sé si es Isaías o qué es lo que pasa ahí, si es el profeta el que está pasando por esa situación.
Y de repente el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y a veces quizá el Espíritu nos habla a nosotros y nos dice, acércate a esa persona. Y nosotros no entendemos que Dios nos está enviando a hacer eso, hermano. Y cuando él obedece, obviamente, imagínense, un hombre que es traspuesto de Samaria y es puesto en Gaza, hermano. De una vez lo mandaron a la franja. Y cuando él llega ahí, obviamente, él estaba conectado con lo que el Espíritu estaba diciendo. Acércate a ese carro. Y cuando se acerca y lo ve que está leyendo el libro de Isaías, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, pues para eso me mandó el Señor y le explica. Es más, hermano, de una vez le da su clase de bautismo, porque de una vez se bajaron, dice la Biblia, y los dos descendieron al agua, lo bautizó allí mismo. Ahora, fruto de eso, hermano, es que el Evangelio llega a África por medio de este hombre. A veces no sabes a quién estás evangelizando, a veces no sabes a quién le estás compartiendo, a quién le estás dando testimonio. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos para dar testimonio de que Dios es un Dios vivo y que Dios nos pone en ciertas situaciones o nos pone en ciertos lugares para testificar de la gracia, del amor y de la misericordia de aquel que nos demostró ese amor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Pablo fue guiado por el Espíritu para que el Evangelio llegara a Europa, hermano. Y ya dijimos, producto de eso, nosotros hemos recibido también el Evangelio. Pedro recibe una nueva visión, liberado de la religiosidad para ser guiado por el Espíritu de Dios. Y Felipe, de la alegría y del éxito que estaba teniendo, fue llevado al desierto. ¿Cómo nosotros caminamos entonces por el Espíritu? Porque no se nos han aparecido lienzos, ni nos ha aparecido por ahí un macedonio o un chilango, ¿verdad?, que nos diga, ven a la Ciudad de México y predícanos el Evangelio. Quizá no hemos recibido nada de eso. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir? Bueno, hay dos palabras importantes que yo quisiera dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Lo primero, pide. A veces no tenemos porque no pedimos. ¿Se ha quedado usted con las ganas de algo porque no lo pidió? Fue a una fiesta. Fíjese, en España tienen una costumbre de que cuando uno llega, bueno, ellos en realidad su cultura es así. Ya ve que los vasos nuestros son así. El de café tiene que ser de este tamaño, hermano, y porque no hay más grande. Pero en estos lugares las tazas son pequeñas y los vasos son bien pequeñitos. Y cuando le sirven soda, pues le ponen así, ¿verdad? Y uno acostumbrado a esas de ese tamaño, uno dice, se van a quedar pobres con este vasito, ¿verdad? Pero ¿qué hacen ellos, hermano? Ellos ponen la botella en el medio. Y eso quiere decir que si usted se quiere volver a servir, o sea, le ponen poco para que usted, si usted quiere tomar poco, pues no se llene por gusto, porque el cerebro automáticamente, si el vaso es de este tamaño, pues usted se lo va a terminar. Esa es la realidad. Entonces ellos dicen, bueno, de alguna manera, pienso yo que para eso lo hacen. Uno toma un poquito, pero si uno quiere más, hermano, uno simplemente tiene que extender la mano y agarrar más. Le ponen poquita comida. Y uno acostumbrado a ver esos platos aquí, hermano, con un burro de este tamaño, arroz, frijoles, ensalada, aguacate y todavía pico de gallo. Y allá le ponen un poquito de comida, pero lo ponen la olla en medio. Entonces, si usted quiere más, usted todo lo que tiene que hacer es o agarrar o pedir. Entonces, si uno dice, bueno, qué poquito me pusieron, pero ahí estaba la olla, ¿por qué no pediste? Ay, ni la sed me quitó esa cosa que me dieron tan chiquita. Sí, pero ahí estaba la botella, ¿por qué no pediste? Entonces, en esto de lo espiritual, hermano, nosotros no tenemos muchas veces porque no pedimos.
Es importante que nosotros pidamos la dirección del Espíritu. Es importante que nosotros nos llenemos del Espíritu, pero hay que pedirlo. Hay que decirle: Señor, dame. Mira lo que dice Lucas 11:9. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Pedid y qué? Y se os dará. No se le va a negar. Si usted pide, se le va a dar. Y luego dice: buscad. Hay que buscar, hermano, porque el que busca encuentra. Mire cómo aplicamos eso para lo malo. ¿Y por qué lo golpearon? Se fue a meter ahí. Y el que busca encuentra, ¿verdad? ¿Con qué fe lo decimos, hermano? Pero ¿qué tal para esto? Dice: buscad y hallaréis. Si nosotros buscamos de la presencia de Dios, si nosotros buscamos del Espíritu de Dios, si nosotros decimos: yo no me puedo perder por gusto un servicio, yo no me puedo perder por gusto un evento en la iglesia, de veras aprovecho la oportunidad. ¿Por qué? No porque yo tenga que estar ahí, sino porque yo necesito, yo busco de Dios. Necesito buscar del Señor, necesito del Espíritu. Mientras más cerca estoy del fuego, más calientito me voy a mantener. Mientras más me alejo del fuego, más frío me voy a poner. Hermano, eso es lógica muy fácil de entender. Está cerca, caliente. Se aleja, se va a enfriar. Y así es la cosa. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Mientras más me alejo yo de la iglesia, de la congregación, de Dios, hermano, pues más frío voy a estar. Pero si yo busco, voy a encontrar. Y luego dice: llamad y se os abrirá. Toque la puerta. Señor, aquí estoy, necesito de tu Espíritu. Todavía no veo, hermano, Señor. Todavía no se me aparece el macedonio. Todavía no están pasando estas cosas en mi vida. Todavía no escucho, no sé qué dirección tomar, Señor. Necesito seguir tocando la puerta para recibir, para aprender no solamente a vivir por el Espíritu, sino a caminar por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pide, busca y llama de manera continua. No es que vengo y pido una vez y no vuelvo a pedir. No es que busco una vez y luego ya no vuelvo a buscar. No es que toco la puerta una vez y luego ya no la vuelvo a tocar, sino que tengo que hacerlo de manera continua. Eso es lo que está diciendo el Señor. Síguelo haciendo. Pide 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que sientas que ya lo recibiste. Tienes que buscar hasta que lo encuentres. Tienes que tocar hasta que se te abra la puerta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Por qué, hermano? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Porque a veces usamos este verso para decir: hay que pedirle, y estamos pidiéndole algo material al Señor, ¿verdad? Buscamos y tocamos y queremos que Dios nos dé algo. Pero mire de lo que realmente está hablando ese verso. Verso 13, 11:13. Lucas dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Cuando sus hijos le han pedido un pan, usted no los manda a la yarda. Hay una piedra ahí, es poma, está suavecita. Muérdele a esa. Ninguno de nosotros haría una cosa así. Entonces el Señor, hermano, el que pide el Espíritu se lo da. El que realmente lo anhela lo puede tener. Y la segunda palabra, la primera es relájate, es pide, la segunda es relájate. Y en el Antiguo Testamento encontramos la historia de un joven llamado Saúl. La mayoría de nosotros conocemos a Saúl y vemos todo lo negativo que él fue, ¿verdad? Porque sí fue alguien que hizo muchas cosas erróneas. Pero no siempre fue así. Él realmente comenzó bien. Cosas tremendas. Dios mismo lo llamó. Dios mismo tenía un propósito para él. Y hay un episodio en su juventud donde dice la Biblia que a su papá se le perdieron unas burras, unas asnas. Y estaba afligido el papá. Yo me imagino que quería mucho de las burras, ¿verdad? Y él dijo: no, estas burras, porque no era porque se las fuera a comer, o sea, porque los burros no se comen. Bueno, por lo menos
que yo sepa no. Pero entonces él quería esas burras y quería que fueran encontradas. Entonces esa misma misión se la trasladó y esa misma ansiedad la puso en su hijo, para que su hijo entonces, hermano, ocupara toda su mente y todo su tiempo y su esfuerzo en la recuperación de estas burras, de estas asnas. Pero Dios tenía un plan para él. Dios tenía una visión muy distinta a lo que Saúl hasta ese momento había sabido. Y mire lo que sucede. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 9 y verso 6. Saúl, junto con un criado, van a buscar estas burras. Y al no encontrarlas, de repente el criado dice: oye, por aquí hay un profeta y un vidente. Así les llamaban en el Antiguo Testamento en ese tiempo. Hay un profeta que es tremendo. Ese no falla. Es de los verdaderos, ¿verdad? 9:6 dice: él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, es decir, respetable o respetado por el pueblo. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Samuel, que es el profeta, es un tipo del Espíritu Santo en esta historia, hermano. Y vemos nosotros cómo el Espíritu, a través del profeta Samuel, trae dirección. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque quizá no recibamos una visión de noche. Quizá no vayamos caminando y el Espíritu diga: párate aquí, da media vuelta a la izquierda y entonces y ahora a la derecha. O sea, quizá no nos suceda de esa manera, que es posible, pero raro que eso vaya a suceder. Los profetas en aquel tiempo eran la palabra de Dios. Dios hablaba a través de ellos. Pero repito una vez más uno de mis versos favoritos. Tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar ¿qué? Atentos a lo que está diciendo, porque por medio de la palabra es que nosotros recibimos dirección. A veces nos perdemos porque no estamos atentos, hermano. No estamos atentos a lo que se nos está diciendo. Aún a veces nos ha pasado quizá que vamos por el freeway, hermano, y llevamos el GPS puesto y nos dice: aquí era la salida, y cuando sentimos ya nos pasamos. ¿A alguien le ha sucedido eso? A mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuve atento a lo que se me estaba diciendo. Entonces el Espíritu Santo, a través del profeta, le está dando una instrucción a este hombre. Fíjese, ¿qué era lo que quería hacer realmente el Espíritu? Quería ungir a Saúl. Y Saúl andaba buscando burras. Y Saúl estaba preocupado por las burras. Y las burras aquí, y las burras allá. Y son las burras de mi papá. Y yo se las tengo que llevar de regreso. Yo le prometí que no volvía sin esas burras. Su mayor preocupación estaba en encontrar a estos animales. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en las cosas de afuera, hermano, en las cosas materiales, en lo que va a pasar con nosotros, en nuestro plan de retiro, y dónde me voy a retirar, y dónde voy a hacer esto, y dónde voy a hacer aquello, y todavía no tengo esto, todavía no tengo aquello. Y hermano, eso es algo que a veces viene a nuestro corazón. Yo no estoy diciendo que a mí no me pase. A veces nos podemos meter tanto y estar tan preocupados en cosas que Dios, hermano, las tiene ahí, a un ladito. Que no es que no se vaya a hacer cargo de ellas, se va a hacer cargo de ellas. Pero hay cosas que son mucho más importantes. Nuestra vida espiritual es más importante que nuestra vida material. Nuestra vida espiritual es más importante, hermano, que cualquier cosa que a nosotros nos quite el sueño,
Que a nosotros nos ponga, el enemigo a veces, hermano, quiere que nosotros pongamos toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento, todo lo que nosotros somos y pensamos en cosas, en un problema, en una circunstancia. ¿Para qué? Para que nos distraigamos de lo que Dios está hablando y está diciendo. Entonces tenemos que aprender a caminar por el Espíritu. Y miren lo que dicen los versos 15 y 16. Y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora, mientras Saúl pensaba en las burras, hermano, Dios estaba pensando en levantarlo como un rey. Dios estaba pensando en levantarlo para ser un guerrero que trajera libertad a su pueblo. Muchas veces nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas, hermano, que no entendemos que Dios nos salvó con un propósito. Dios dice: yo te alcancé para bendecir a tu familia, para bendecir a tus compañeros de trabajo, para bendecir a tus compañeros de escuela. Yo te llamé para eso, pero estás tan preocupado en otras cosas que no entiendes realmente para qué quiero derramar la unción sobre ti. La unción de Dios no es para sentir bonito, no es para emocionarse, no es simplemente para temblar. La unción de Dios es para darte a ti y a mí propósito en nuestra vida cristiana, para que aprendamos, hermano, a caminar por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que Saúl le dice. De alguna manera Saúl le dice Samuel le dice a Saúl: tienes que relajarte. Deja de pensar tanto en las burras. En otras palabras, deja de pensar tanto en burradas, ¿verdad? Versos 17 al 19 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Note, tipo del Espíritu Santo. Estoy preocupado, mis burras, las burras de mi padre, necesito saber dónde están. Y el profeta le dice: relájate, come, sube conmigo y vamos a compartir. Necesito platicar contigo. Y a veces el Espíritu nos está diciendo eso a nosotros: estoy tan preocupado por esto, estoy tan preocupado por lo otro. A veces hay jóvenes tan preocupados, hermano, por qué sé yo, qué van a hacer en la vida, o con quién se van a casar, ¿verdad? No, ya me deja el tren, dicen algunos, a los 17 años. Y hermano, es una cosa, y el Señor dice: no, siéntate, platiquemos. Yo tengo algo diferente para ti. Yo tengo algo que mostrarte que más bien es mucho más importante que lo que tú le has dado prioridad en la vida. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermano? ¿A qué le invertimos nosotros más tiempo? ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos lograr en esta vida? Todo lo que nosotros intentemos lograr en esta vida y lo logremos, hermano, aquí se va a quedar. Pero lo que Dios tiene para nosotros tiene consecuencias eternas, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces Samuel le dice a Saúl: estás muy preocupado por las burras, pero yo lo que quiero es que te sientes a la mesa. Fíjese. Y luego le dice el Señor: tranquilo, relájate, siéntate a la mesa y come. No vengas a la iglesia ansioso por irte, hermano. Yo los he visto aquí, a veces voltean a ver el reloj. Eso.
Algunos voltearon a ver ahorita. Ya voy a terminar. Pero siga comiendo. Porque lo que yo le estoy compartiendo es palabra de Dios, que hay que comérsela. Ese es el alimento que nuestra alma necesita. Mire, y lo más tremendo de todo es que el mismo Espíritu le dice: lo de las burras está resuelto. Mire lo que dice el verso 20. Dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. O sea, en lo que tú estás aquí preocupado, yo ya resolví ese asunto. No hay problema. El asunto es que necesito descubrir algo en tu corazón. Yo necesito trabajar dentro de tu alma. Estamos tan preocupados por las cosas exteriores a veces, hermano, y se nos olvida que lo que el Espíritu quiere hacer es sanar nuestros corazones, sanar nuestras heridas, romper ahí algunas cadenas. Hermano, la unción del Espíritu quiere venir y hacer esa obra en nosotros. Entonces el profeta le dice: el problema no son las asnas, el problema es que hay algo en ti que necesita cambiar para que entonces tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te está llamando. Tú no estás para andar buscando burras. Tú estás para gobernar un país. Eres alguien que Dios ha escogido para poner su unción sobre él, para ponerlo a reinar, para ser alguien. Y joven, escucha esto, por favor, porque esto es importante que lo tomes para ti. Dios te llamó a cosas mayores que las que hoy te preocupan, que las que hoy te roban la atención. Dios quiere tratar con tu corazón. Hay heridas, tal vez todos las tenemos, pero el Señor tiene sanidad para ti. Hay preocupaciones, sí, pero el Señor te está diciendo: mira, eso que te preocupa tanto, yo ya también lo tengo resuelto, pero déjame hablar contigo, déjame tocar tu corazón, déjame hacer la obra dentro de ti para que entonces cumplas mi propósito en tu vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Verso 24 dice: entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dios quiere que comamos con él, hermano. Dios quiere que nos sentemos a la mesa y disfrutemos de lo que se pone delante de nosotros. Disfrute de la palabra de Dios. Recibámosla, aprendámosla, tomémosla para nosotros y entendamos lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Come de la palabra y encontrarás no solo dirección, no solo te resolverá Dios algunas cosas que son preocupación para ti, si realmente son importantes, pero Dios te dará propósito para todo lo que suceda en tu vida. Todo lo que a ti te sucedió tiene un propósito. ¿Ya lo encontraste? Si no lo has encontrado, entonces toca la puerta, entonces pide, entonces dile: Señor, muéstrame realmente lo que tú estás haciendo. Mire lo que dice primer libro de Samuel. Incluso una de las cosas que Samuel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás transformado en otro hombre. Vas a ser alguien diferente. 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel? ¿No te ha ungido Dios? A mí me encanta porque dice que no solamente derrama el aceite, sino que lo besa.
Quizá a ti te ha faltado el amor, hermano, pero lo que no te puede faltar es el amor de Dios. Dios es un Dios que besa. ¿Quién no quiere un beso del Espíritu Santo, hermano? ¿Quién no quiere un toque del Espíritu de Dios? ¿Quién no quiere la unción del Espíritu de Dios? Una vez más, no para emocionarnos solamente, porque bueno, a veces no podemos evitar emocionarnos, pero no es solo para eso, sino para darnos a nosotros propósito. Dios te llamó para gobernar. Sentado estoy juntamente con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Qué te gobierna hoy que no te permite ejercer el propósito de Dios en tu vida? Cuando deberías de estar gobernando, hermano, estás siendo a veces gobernado por tus emociones, por los deseos de cosas materiales. Y eso nos lleva y eso nos guía. El Señor nos ha hablado hoy y nos ha dicho: si vives por el Espíritu, camina por el Espíritu. Caminemos por fe. Denles aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Después de esto, Samuel dijo a Saúl: por cierto, junto al sepulcro de Raquel vas a encontrar a 2 hombres, los que te van a contar a ti que ya las burras no las vas a tener que estar buscando. Usted se imagina a Saúl estando en esa: ay, se me va el tiempo, se me va el tiempo. Bueno, ya en esa presencia y todo lo que Samuel estaba diciendo, posiblemente se le olvidó. Pero cuando salió dijo: son 3 días ya, y yo tengo que continuar mi tarea. Y dice: ellos te van a decir que las burras ya fueron encontradas y ya están sanas y salvas. Ya tu padre no tiene esa preocupación, ya no está preocupado por ellas. Ya no te preocupes tú tampoco, ya han sido encontradas. Termino con esto: mas buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Póngase de pie, por favor.